Hola mis reinas, muchas gracias por darle play a este video. En el día de hoy vengo a mostrarte cómo decoré mi habitación para esta Navidad, que por cuestión de tiempo no pude, pero no quise dejar pasar la temporada sin mostrarles cómo lo estuve decorando. Estas son las cortinas que estoy utilizando, son iguales a las rosadas que tenía anteriormente. Estas cortinas me gustan bastante, de estas tengo en gris, en rosa y estas en blanco. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Y por lo que me gustan es porque no permiten que penetre el sol hacia la habitación. Estas ramitas que les estoy mostrando la pueden conseguir en la tienda de Hobby Lobby y la base es de Burlington. Esta otra base es de la misma tienda, se las estuve mostrando me parece que en el video de compras, y aquí simplemente agregué una nochebuena rosada y algunas ramitas verdes que tienen un poquito de rojo. Recuerden que mi casa la estoy decorando en tonos rosa. Aquí no importa si agregamos un poquito de rojo en la habitación. Estuve pensando colocar unos cojines rojos que tengo preciosos, pero al final coloqué de los que tenía en la sala. Estos venaditos los tengo hace 2 o 3 años. Me parece que los conseguí en la tienda de Home Goods. Aquí voy a aprovechar para mencionarles algunas cosas que van a notar. Y es que cambié la alfombra de mi habitación. La que tenía anteriormente la pasé para una habitación de una de mis hijas. Y la que tengo actualmente es la que tenía en la casa que vivía anteriormente en la sala. La tenía en la parte baja de la casa, así que le estuvimos dando una buena lavada y fue la que puse mientras tanto, porque no es la que quiero para esta habitación, pero es más grande que la que tenía anteriormente y se ve mejor. También coloqué un cuadro en la pared más amplia de mi habitación. Quería poner 2, pero solo estuve consiguiendo uno y les cuento por aquí que ya conseguí los cuadros de mi entrada, ya los coloqué y todo. Quizás en el próximo video se los muestre, así que me voy a estar esperando para conseguir otro cuadro para mi habitación. Mientras tanto, este me encantó, espero conseguir otro parecido a este para hacer un juego como hice con el de la entrada, que ya lo verán en los próximos videos. Estuve cambiando también mi edredón o colcha. Si encuentro el enlace se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. También estas fundas de almohadas en color rosa las estuve comprando en Amazon. El enlace estará por supuesto en la cajita de descripción. Y como les comenté al principio, coloqué en mi cama 2 de los cojines que tenía en mi sala, ya que en el video anterior no sé si notaron que solo estuve dejando uno en cada mueble de los que son en color rosa. Los cojines navideños que van a ver en este video los estuve comprando el año pasado y los utilicé en el video de la sala. Los tenía guardaditos, así que vamos a darle uso a lo que ya tenemos para no estar gastando y gastando sin necesidad. Que por cierto, acerca de los cojines navideños que coloqué en mi cama, este año no los vi, por lo menos en mi área. En los Home Goods que fui, este año tenía mucho color tradicional, rojo y verde. Ya veremos para el próximo año cómo nos toca, porque este año se me hizo muy difícil decorar en el color que escogí, que fue este rosita. Algo más que les quiero mencionar es que van a ver algunas imágenes de noche y otras de día, ya que cuando estaba decorando esta habitación eran las 4 de la tarde, a las 4:30 ya está oscuro, como que son las 10 de la noche, así que esperé al día siguiente para hacer algunas tomas ya con la claridad del día.
En este gavetero de 5 gavetas o cómoda, como le dicen algunos, voy a colocar este ginger jar dorado, del cual voy a tratar de dejarles el enlace en la cajita de información, con estas flores que las pedí online en la tienda Michael. No sé en su ciudad ni en su estado, y me refiero aquí a Estados Unidos, pero en los Michael que tengo cerca no tienen nada. Decoración de Navidad muy poco, y flores no, nada. Estas las pedí online para recogerlas en la tienda, pero cuando fui a la tienda a recogerlas no vi que las tuvieran con las pocas flores que tenían. Así que si les encuentro el enlace se los voy a dejar también en la cajita de información. Como pueden ver, estoy limpia y que limpia porque sueltan ese tipo nieve que traen. Así que ya por último lo que voy a hacer es darle una pequeña planchadita a mis cortinas y también al edredón. Con esto yo me despido. Espero que hayan disfrutado este video, espero que les haya gustado, y si es así les pido que no se vayan sin regalarme un like, y si todavía no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Summer ended, but we did not. We started something, this thing that we got grew stronger. Each day we're together, all the way on, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. Hey. Say. Walking around, you and me, the Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our hearts. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. We're falling in love. No, it's the time of the year when something's in store for us. 'Cause we're falling in love. I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something
for